Muy buenas tardes para todos. De antemano agradecerles pues el acompañarnos el día de hoy en uno de tantos webinars que vamos a tener sobre algunos conceptos de análisis y de datos como tal. Me presento, mi nombre es Joan Zuluaga, ingeniero preventa en licencias online para Microsoft Regional, enfocado en Azure Data. Sin embargo, tengo alguna experiencia con infraestructura, migración de bases de datos y alguna experiencia en Microsoft 365. En la parte de arriba de la presentación podemos ver en mi correo si de pronto tienen alguna duda eh, y de pronto no la resolvemos acá o no nos da el tiempo de pronto para resolverla. Me escriben y con todo gusto les daré respuesta. Entonces comencemos. Bueno, vamos a hablar un poco de Azure Data Factory eh, para una abrebocas, es una abrebocas sobre esta herramienta, esa poderosa herramienta que inicialmente pues se dio con el tema de integración de diferentes tecnologías y ha ido robusteciéndose a medida de los años. Para Microsoft ha invertido, se ha enfocado bastante en esta herramienta, en integrar esa herramienta con otras herramientas como Azure Synapse, y ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. Eh, y es digamos, un abrebocas, un pequeño, los conceptos que podemos hacer con Azure Data Factory, y más adelante vamos a tener unos webinars enfocándonos en procesos puntuales como tal de Azure Data Factory. Entonces, ¿qué es Azure Data Factory? Básicamente Azure Data Factory es un orquestador que nos permite la ingesta de datos, pero no solamente la ingesta de datos desde diferentes orígenes, sino también el análisis de estos datos, la transformación de estos datos eh, dentro del mismo Azure Data Factory o simplemente integrándonos con otras tecnologías. ¿Qué podemos hacer, digamos, en el contexto del Azure Data Factory? De los más comunes, ahora vamos a ver un poco más en una gráfica todos los procesos del paso a paso de Azure Data Factory, pero básicamente los procesos de ETL o LT, transformación de datos, la ingesta de datos, la transformación de los datos dentro de una misma canalización. Y como tenemos aquí, permítanme un momento, tenemos el servicio de ingesta de datos con más de 100 conectores nativos. Tenemos un servicio del serverless autoescalable también para este procesamiento de limpieza de datos, transformación de datos dentro del mismo Azure Data Factory. Tenemos un control de flujo donde podemos realizar diseños de canalizaciones en interfaz gráfica, libres de códigos, no hay necesidad de saber programador o de tener código a nivel de SQL. Eh, Podemos generar también pipeline a través de SDK y tenemos los flujos de trabajo como tal, con diferentes parámetros. Tenemos variables, parámetros, ejecuciones condicionales. Ahora vamos a ver de pronto una que otra opción a través de los mismos flujos de datos o de los pipelines. Tenemos el flujo de datos como tal. Les decía ahora, esto se ejecuta a través de un Spark. Tenemos la integración de los diferentes orígenes o destinos a través de Integration Runtimes. Generar flujos de trabajo también lo mismo a través de SDK. Y digamos que esto es una herramienta bastante robusta para temas de ingeniería de datos, ¿cierto? Para los diseñadores y el análisis de datos. Eh, Podemos construir o podemos tener una un procesamiento de los datos, sea programado, digamos, a cierta hora, por ejemplo, o simplemente basado en un evento, también puede ser, o por medio de una cadena de conexión. Depende de la necesidad. Si nos genera un evento a través no sé, una cuenta de almacenamiento, se borró, se eliminó un archivo, entonces nos va a ejecutar un proceso, un pipeline, donde nos va a generar un aviso de que
se eliminó o va a ir a hacer otro proceso en una base de datos, etc. Estos procesos los podemos monitorear a través del monitor de Azure Data Factory o también se puede hacer de Azure por medio de Azure Monitor. Cualquiera de los dos podemos utilizar para el tema. Ahora vamos a ver de pronto una ejecución de un pipeline básico para la ingesta, para extraer datos de una máquina virtual, de un SQL Server, lo llevamos a una cuenta de almacenamiento y ejecutamos una consulta básica para revisar cómo nos lleva la data, esa transformación de los datos. Y podemos ver la ejecución de ese pipeline como el resultado, si fue satisfactorio, cuánto se tardó, etc. Los orígenes de datos de Azure Data Factory. Entonces tenemos orígenes de datos de on-premise, orígenes de datos de bases de datos relacionales o estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Podemos tener data desde diferentes recursos como IoT, por ejemplo, que nos va a permitir entonces el Azure Data Factory ingerir toda esa data, como les decía, de cualquier recurso. Ahora vamos a ver los tipos de conectores, vamos a dar un tiempo para que se vean, revisen si los conectores se adecúan a la infraestructura o al ambiente que tienen en estos momentos. Preparamos estos datos a través de un pipeline, los transformamos o analizamos dentro del mismo pipeline o simplemente hacemos una copia de estos datos hacia otro recurso para poder utilizarlos por medio de otras herramientas, Azure Synapse, Databricks, Spark, por ejemplo. Y las diferentes opciones de publicación y el consumo de los datos. Puede ser a través de Power BI, simplemente llevarlo a un notebook para una cuenta de almacenamiento, un storage para a través de un notebook realizar un análisis un poco más profundo de los datos o simplemente llevarlos pues a una visualización. ¿Qué tipo de datos entonces tenemos? Lo que les decía ahora. Eh, Relacionales, de la carga, de servicios de carga, de ERP, CRM o simplemente aplicaciones hechas en casa donde tengamos una especie de base de datos, sea, por ejemplo, MySQL, Oracle, Postgres, o datos no relacionales ya a través de servicios web, multimedia, redes sociales y dispositivos, eh, digamos, servicios IoT, por ejemplo. El procesamiento y movimiento de los datos, no solamente tenemos pues el servicio de, de orquestar la integración de los datos con otras tecnologías. Como les decía, podemos hacer una integración de todos estos servicios, SQL, MySQL, Oracle, eh, bases de datos no relacionales, entonces MongoDB, Cassandra, Azure Cosmos DB, que es donde podemos integrar o donde podemos almacenar todas las bases de datos y vamos a hacer una migración de bases de datos no SQL. Tenemos Azure Cosmos DB como repositorio, como servicio de bases de datos. En temas de análisis de datos, entonces podemos tener análisis a través de Spark, Apache Spark, Databricks, Analysis Services, Stream, y ya la que es a dónde va a ir la información. Esa información puede ir a un Business Intelligence, paneles, informes, cubos, si vamos a hacer un uso de estos datos, digamos, un poco más avanzado a través de Machine Learning, Stream Analytics, servicios cognitivos, inteligencia artificial, y soportamos casi cualquier lenguaje, lo que es .NET, Java, R, Python y Scala. Esto es una imagen, digamos, donde nos presenta el, un, por favor, digamos, todos los pasos de integración de Azure Data Factory. Es un poco confuso, sin embargo, entonces vamos a ir revisando
Todo eso es base, ¿qué nos dice que es Azure Data Factory? Un servicio basado en cloud de integración, ¿cierto? Orquestación y desde diversos orígenes y destinos. Pues, puede tener el mismo origen, puede ser el mismo destino como un data lake, por ejemplo. Integración de datos como tal, de Big Data, por ejemplo. Eh, eh, Diversos orígenes. No sé si de pronto pueden ver aquí es un poco pequeño la letra. De pronto ustedes en la presentación lo pueden ver un poco más. Eh, los tipos de bases de datos relacionales, no relacionales y semiestructurados también. Movimiento de datos a través de esto. Y en el escenario, ¿qué escenario vamos a utilizar? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué queremos hacer con este proceso de Azure Data Factory? Si es un proceso de desarrollo, si es un mejoramiento de alguna experiencia, simplemente es eh, una copia de datos hacia otro destino para ser utilizado con algún otro servicio. Eh, si lo va a utilizar para análisis de datos, desde cualquier otro servicio de análisis de datos como Databricks, como Apache Spark, por ejemplo, para hacer un análisis de datos a través de diferentes, de Python, por ejemplo, de Red Scala. ¿Qué podemos hacer entonces con eso? Entonces podemos hacer un procesamiento de datos, una colecta de datos, un procesamiento de datos, un flujo automatizado y un desencadenador, por ejemplo, por eventos. Eh, ¿Cuáles son los procesos de pronto que tenemos a través de Azure Data Factory? Listo, entonces tenemos lo que es la conexión y la colecta de los datos, transformación, construir información desde un origen, desde una base de datos, desde unos datos que tenemos sin estructurar, sin limpieza, a nivel on-premise o a nivel de mismo cloud de otras nubes. Ahora vamos a ver, como les digo, los diferentes conectores. Centralizar la data, es decir, poder tener diferentes orígenes de datos y centralizarlos en un mismo repositorio, sea un data lake, un SQL database, un Postgres, el mismo Azure Synapse, por ejemplo, que nos permite a través de servicios dedicados, un pool de servicios dedicados para poder almacenar esa información, transformar y enriquecer la información, a transformar la información recolectada, usar una interfaz gráfica libre de código para hacer esa transformación. Sin embargo, también podemos utilizar nuestros recursos de desarrollo, nuestros recursos de, de consultas, eh, la ingesta de datos, la que es la integración y la distribución continua y la publicación de estos datos, administrar los pipelines que tenemos o que podemos realizar a través de Azure Data Factory, monitorear todo este servicio, todos los servicios, todos los pipelines, podemos generar alertas o que nos lleguen alertas de cómo va este proceso de esta o de pipeline como tal. Y ya simplemente lo que hacemos es cuál es la integración que le vamos a realizar a estos servicios. Tenemos, como les decía, tenemos más de 100 conectores, más de 100 conectores. Digamos que el evento, el proceso más común que se hace en Azure Data Factory es el ETL, digamos por lo de eh, el inicio de Azure Data Factory, que básicamente era hacer la copia o la ingesta o ser el orquestador de la información hacia un almacenamiento y a través de otro servicio realizar un análisis de esos datos o una limpieza de los datos. Ya Azure a través de un serverless podemos realizar una limpieza y una transformación de esos datos.
¿Qué tiene Azure Data Factory? Uno, tenemos un ETL libre de código, o sea, podemos hacer un ETL, una limpieza, un ETL, una transformación de los datos libre de código a través de una ingesta de datos, ¿cierto? Una ingesta de datos, un control de flujo, un flujo de datos, una programación, opciones de programación de estos datos y un monitoreo de estos datos. Los componentes más importantes de Azure Data Factory, ¿cuáles son los componentes iniciales? No son todos los componentes que contiene, sino por detrás hay más componentes, pero digamos que lo más básico son las canalizaciones, los pipelines, las actividades, los datasets, los servicios linkeados, los servicios conectados como tal, los flujos de datos y el integration runtime, que nos va a hacer el proceso de integración de los datos. Aquí ya tengamos un poco más explícito cuál es el servicio, cuál es el proceso de las canalizaciones como tal. Simplemente nos permite hacer una ingesta de datos desde un origen a un destino. Dentro de ese mismo pipeline podemos hacer generar un código, eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que tenemos. Diferentes opciones de ejecución de este Azure Data Factory. Los datasets, que son los datasets, básicamente son los orígenes o destinos que vamos a tener. Son los que nos presentan dónde vamos a almacenar o desde dónde vamos a tomar la información, ¿cierto? Las actividades como tal, qué tipo de actividades podemos realizar. Tenemos actividades de copia, actividades de procesamiento de datos, datos de movimiento, transformación de datos y control de los datos. Los servicios, digamos, linkeados o los servicios que tenemos eh, conectados como tal a la Azure Data Factory. Después hacemos un flujo de datos. Para que el flujo de datos nos permite tener herramientas como, digamos, conceptos como el for each, por ejemplo, diferentes servicios de condicionales, por ejemplo, entre otros. El Integration Runtime, como le digo, que es el integrador, el cómputo que nos permite realizar toda esta integración. Y ya, digamos que dentro de estos servicios, digamos, de los más importantes, tenemos los parámetros como tal, los parámetros donde podemos generar una variable, por ejemplo, o podemos generar el parámetro que nos va a solicitar el tipo de base de datos, qué base de datos vamos a utilizar, la tabla que vamos a utilizar, por ejemplo, sin tener que depender de una tabla en específico. Bueno, un ejemplo de qué podemos hacer a través de Azure Data Factory. Digamos que es un ejemplo bastante básico. Podemos tomar información desde una red local como tal, o simplemente un storage, un almacenamiento, un recurso externo. No solamente tiene que ser pues, un tema de almacenamiento, sino como vimos ahora, procesos IoT, por ejemplo, señal a través de redes sociales, servicios web, etcétera. Llevarlos a un blob storage, generar un análisis a través de esa analytics. Todo esto con la seguridad de Azure Active Directory. Podemos generar permisos a través del writeback, podemos generar permisos a través de CLs, de SaaS, por ejemplo, para limitar el acceso o generar un tiempo específico al acceso a la información. Analizar esos servicios también a través de servicios de análisis de Azure como tal. Puede ser Stream Analytics, puede ser servicios conectivos y publicar esa información a través, por ejemplo, de un Power BI. Esta es otra opción, digamos, de diferentes orígenes, por ejemplo.
realizar directamente la ingesta de los datos, bien sea una cuenta de almacenamiento o un data lake, eh, o simplemente una base de datos, procesar los datos desde el mismo, tomar esos datos que ya están, de los que se hicieron una copia hacia la cuenta de almacenamiento o hacia SQL, y con el mismo Azure Data Factory realizar un procesamiento de esos datos, o una limpieza LTL, por ejemplo, y realizar un data warehouse, por ejemplo, a través, pues, no sé, de Azure Synapse Analytics. Vamos a pasar un poco lento esta presentación en esta parte para que podamos visualizar, para que puedan revisar conectores, los diferentes conectores. No nos vamos a centrar mucho en los conectores de Azure. Ya sabemos que la mayoría de servicios de Azure van a estar directamente integrados, directamente conectados a Azure Data Factory. Podemos limitar esas conexiones a través de Private Link, a través de identidades administradas como tal. Sin embargo, pues ya sabemos que podemos hacer la conexión con esos servicios de Azure. Y ya sabemos, entonces ya a nivel de base de datos, tenemos más de 100 conectores entre todos, pero digamos que aquí nos presentan los orígenes que podemos tener y con los que podemos integrar a Azure Data Factories. Algunos están por ahora en versión preliminar, pero ya los demás están homologados. Para que vayan revisando, vamos a ver un momento ahí, voy a ir preparando entonces el escenario de la prueba que vamos a hacer. Recuerden que si tienen alguna duda, con todo gusto, ya tienen mi correo. Eh, la pueden hacer en este mismo chat, en este mismo evento, lo pueden hacer a través de correo, con todo gusto. Si tienen algún escenario que quieran que revisemos, también lo podemos hacer, me contactan por medio de correo y con todo gusto podemos revisar. Bases de datos no SQL, como Cassandra, MongoDB, MongoDB Atlas, servicios de archivo, diferentes servicios de archivo como tal, de Google, de Amazon, servicios de FTP, de Oracle, los mismos sistemas de archivos de Azure también, eso sí lo habíamos visto en la primera parte, protocolos como tal, protocolo a nivel de desarrollo, protocolo a nivel de y ya tenemos conexión en versión preliminar con Azure Fabric Lakehouse, que ahorita vamos a pronto un poquito el concepto de qué es más Microsoft Fabric. Servicios y aplicaciones, lo que decíamos ahora, a través de diferentes aplicaciones web, streaming, redes sociales, etcétera. Entonces, mira, tenemos una alta gama, algunas están en versión preliminar, sin embargo, algunas ya están soportadas. Un momento, ahí, por acá estoy hablando entonces el otro. Y damos un pequeño abrebocas de qué es Azure Data Factory. Azure Data Factory nos presenta un todo en una misma plataforma, en temas de análisis de datos, de visualización, de ingesta de datos, de transformación de los datos, etcétera. Utiliza un servicio de almacenamiento que se llama OneLake, el servicio de almacenamiento como tal, los servicios de
por ejemplo, ingesta de análisis de datos como Azure Synapse, por ejemplo, no es que sean los mismos servicios y que tengan las mismas compatibilidades que el servicio propio de Azure Synapse Analytics. Sin embargo, tiene la mayoría de compatibilidades y obviamente va a ir aumentando eso para que este sea el producto estrella a nivel de análisis de datos como tal de Microsoft, a través de Microsoft Fabric. Bueno, les voy aquí a presentar entonces la PD. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Ya se puede ver tu pantalla. Microsoft Azure. Ok. Listo, perfecto. Bueno, un momento yo. Listo. Esto básicamente es una máquina virtual con un servicio de SQL Server, una base de datos de prueba, AdventureWorks, digamos que entonces aquí como una consulta, vamos a hacer una consulta de todas esas, de las personas, de los nombres de las personas como tal, y ahorita vamos a realizar básicamente entonces la transformación de estos datos o un pequeño query para hacer em, para hacer entonces la demostración de la ingesta de datos o el envío de datos. Entonces, a nivel de Azure Data Factory, entonces creamos el servicio como tal de Azure Data Factory, un momento que está un poco colgado, un poco pegado a esta parte. Eh, Listo. Entonces aquí creamos un servicio de Azure Data Factory, creamos también una cuenta de almacenamiento, una cuenta de almacenamiento como tal, con un contenedor que se llama ADF. Y vamos entonces a la parte de Azure Azure Data Factory Studio como tal. En esta parte de Azure Data Factory tenemos la factoría de datos, digamos por detrás antes de comenzar con el proceso de, de copia de datos como tal, podemos generar o permitir, como el tema de seguridad, el tema de alertas como tal de los diferentes servicios que creemos a través de esta factoría de datos, las redes como tal que vamos a permitir todos los endpoints a nivel público o si lo vamos a hacer a través de un private, una conexión privada, podemos generar un endpoint, una conexión private endpoint, que básicamente nos genera una dirección IP y por medio de esta, puede ser por medio de VPN si tienen una conexión VPN, y limitar un poco más el acceso a los servicios de Azure Data Factory y la administración de identidades para el acceso a la factoría de datos. Un poco lento eso. Los permisos que vamos a asignar en esta factoría de datos, ¿cierto? Si tenemos roles eh, o usuarios colaboradores con permisos de propietarios sobre la suscripción, etcétera.
podemos limitar un poco entonces las opciones de ingreso. Y este es el overview básicamente de esta. Vamos entonces a, a la parte que nos interesa. Entonces, como les decía, esos son los pipelines. En este momento no tenemos ninguno creador y vamos a crear uno. Vamos a enfocarnos un poco en el tema de los datasets, que es la parte donde nosotros vamos a decir qué servicios vamos a integrar. Por ahora vamos a integrar entonces un SQL Server. Vamos a dejarlo así con ese nombre, no importa. Vamos a generar un servicio, otro servicio compartido que se va a llamar SQL Server 2. Le voy a decir que me cree una conexión y que el servidor va a ser un autohospedado. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos una conexión directa a través del Integration Runtime, tenemos una integración a través de una suscripción, a través de un servicio SaaS, de un servicio administrado, de identidad SaaS, por ejemplo, sino que va a ser un servicio externo, un servidor que no está conectado a la red de Azure, que no está conectado directamente eh, aquí, que no está conectado directamente con los servicios de Azure. Nos genera entonces acá una clave para yo poder hacer la integración. Nos permite descargar el Integration Runtime. Yo ya lo tengo descargado. Vamos a hacer la copia de la clave y vamos a hacer la instalación. Yo ya lo tengo entonces acá en descargas. En un momento. Integration Runtime. Y mientras eso eh, comienza entonces la instalación. Vamos a ver que vamos aquí en Azure, en el Storage Account, en el contenedor como tal. Tenemos los diferentes servicios, por ejemplo, de acceso. Entonces aquí podemos crear una clave de cuenta. Podemos generar un SaaS, un token como tal, para poder hacer la integración a través de este token. Las IPs que vamos a permitir, si ya tenemos un servicio, digamos, privado para hacer la conexión hacia este y limitar un poco más los permisos que vamos a tener a través de esa clave de cuenta como tal. El control que tenemos sobre este contenedor, ya a nivel interno, ya a nivel no de conexión, sino a nivel de administración como tal, las propiedades del contenedor y la metadata. Por aquí hay una pregunta acerca de estos de servicios de integración en servicios por medio de APIs. Si hay una integración, podemos revisar la estructura de la metadata como tal y podemos revisar si de pronto nos suple la necesidad de Azure Data Factory o básicamente tenemos que hacer una integración a través de algún otro servicio como Azure Synapse, un servidor dedicado, un Apache Spark, si lo vamos a hacer a través de servicios o eh, de lenguajes como Python R, o simplemente lo vamos a integrar a un cluster con Databricks, por ejemplo. Entonces depende de la necesidad, de la estructura que tengan en este caso y dónde está la información, cómo se va a hacer la conexión en respuesta pues, a la pregunta que me hace. Vamos a ver, todos los escenarios son diferentes, todos los escenarios eh, es complejo dar por hecho eh, esta herramienta te va a servir, la herramienta puede que te sirva, puede que sea limitada o simplemente pueda que sea sobredimensionada. Es muy bueno realizar lo que es el análisis del escenario, de cada uno de los escenarios a nivel de análisis de datos. Hay miles de escenarios, miles de orígenes, miles de estructuras.
no sé, en el sector salud, manufactura, en gobierno, etcétera. Pues, para todos son diferentes ese tipo de estructuras, los orígenes, cómo vamos a hacer la integración, podemos hacer la integración directamente de la Data Factory o simplemente utilizar Azure Function, por ejemplo, para ello, cómo se va a hacer el análisis de datos, etcétera. A esperar un momento. Entonces, que nos genere aquí el integration. Listo. Listo. Y nos va a generar y nos pide que ingresemos la clave y que lo registremos. Haciendo entonces la conexión. Ok. Ya nos dice que tenemos ya el servicio integrado, ¿verdad? Servicio registrado. Entonces vámonos otra vez a Azure Data Factory como tal. Y le decimos que nos cierre esta opción. ¿Cómo se llama el servidor? Entonces vamos entonces al nombre del servidor. ADF Air. Vamos aquí a decirle la base de datos. Vamos a tener problemas con el nombre. ¿Tal? Tenemos el nombre de la base de datos. Autenticación, por ahora entonces lo voy a dejar en Windows. Generar pues aquí nos está generando un error para actualizar. Aquí nos pide entonces aquí la contraseña. Y vamos a darle un test de conexión. Ok, aquí nos dice que se integró correctamente. Como les decía, si bien eso es una máquina en Azure no está conectada con ningún servicio de Azure Data Factory, ya tenemos nuestro primer dataset. Sale a publicar para que no lo, no lo tome como un servicio ya predeterminado aquí en Azure. Y vamos a crear otro dataset, por ejemplo, para el destino. Vamos a decirle nos va, que nuestro destino va a ser una cuenta de almacenamiento por storage. Tenemos diferentes, muchos orígenes, muchos destinos como tal. Ver acá. Estos servicios pueden ser tanto orígenes como destino. En este caso, pues simplemente vamos a utilizar el, el storage como tal que creamos. El storage. Le voy a decir que me envíe que el destino va a ser un archivo de CSV de por coma.
y le voy a decir que me cree un nuevo servicio, una nueva conexión a través de que hay una cuenta de almacenamiento, una cuenta como tal. Si es, tenemos entonces la suscripción, a conectar directamente con los permisos de rollback que tengo yo para esta suscripción. Podemos, como les decía, entonces generar permisos a través de, del enlace de servicios de la que creamos ahora, por ejemplo. Podemos hacer un acceso manual a la cuenta de almacenamiento, pero por ahora, nos digamos un poco de agilidad, vamos a hacerlo entonces. A ver, nuestro cuenta de almacenamiento se llama Test Storage. Vamos a hacerle una prueba de conexión. Y eso me dice que se conecta correctamente. Quiere decir eso, yo tengo los permisos de acceso de conexión a esa cuenta de almacenamiento a través de los servicios. Vamos a publicar ese también. Y ahora sí vamos a la parte del pipeline. Vamos a decirle que vamos a hacer una copia de datos. Dentro de esta copia de datos le voy a decir que se llama copia 1, que mi origen va a ser entonces el SQL, ¿verdad? Y que mi destino, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces yo voy a decir, bueno, entonces yo quiero enviar una tabla o yo simplemente quiero enviar una consulta. Todo lo que me genere la consulta, pues vamos ahora, por ejemplo, que me envíe todo desde nombre. Entonces, por ejemplo, decimos ahora error, por ejemplo, todo lo que contenga esto, entonces no lo va a pasar a donde. Listo. Entonces, bueno, estos procedimientos también, procedimientos almacenados también lo podemos integrar aquí directamente si tenemos procedimientos almacenados. Le vamos a decir que simplemente me lo envíe a un archivo delimitado por texto. Dame un momento, entonces yo edito este archivo, o sea, para que yo lo le cree directamente el archivo donde yo le digo. Entonces aquí yo le puedo decir a él si tengo varios archivos, un directorio como tal, mi directorio va a ser ADF y lo voy a dejar que me cree un archivo por sí solo. Entonces vamos a decirle que, que me publique tenemos el pipeline, ya tenemos entonces el origen y el destino. Como tal, podemos generar, como les decía ahora, eh, parámetros condicionales a través de este. En el monitoreo, bueno, entonces dicen, vamos a empezar a desencadenar eso, que funcione, que nos envíe el archivo donde queremos tenerlo. Y vamos a decirle que haga el desencadenador en estos momentos, lo está haciendo. Y aquí a través del monitoreo, entonces me dice que ya se hizo bastante rápido. Puedo ingresar al proceso como tal. Estamos de nuevo a ese proceso. En las gafitas nos va a decir cómo es el proceso, desde dónde se hizo, hacia dónde se hizo, cómo finalizó, desde dónde entonces, desde un servicio hosteado hacia una integration room. El tiempo que se tomó, los datos que se copiaron como tal. ¿Cierto? Todo eso, este proceso lo podemos visualizar a través del monitoreo de la actividad como tal. Si tenemos desencadenadores programados, podemos ver todos los procesos que tenemos acá. Los procesos de integration runtime como tal aquí. Ya
generó un error eh, de otro servicio que se tenía. Sin embargo, pues entonces acá tenemos que ya nos realizó el movimiento de datos. ¿Qué integraciones tenemos? Como les decía, con Synapse. Podemos generar notebooks, por ejemplo, para hacer el análisis de datos. Podemos hacer integración a través de Azure Function, Data Explorer, Databricks, directamente de una cuenta de almacenamiento, de un data lake, de una cuenta de almacenamiento. Servicios de Machine Learning, H Insight para los clusters de Spark, de Peak, Hype, Streaming, Power Query, queries mucho más fácil y rápido. Y vamos entonces a la parte de Azure Data Factory. Aquí nos creo entonces el archivo. Eh, entonces este es el nombre de este archivo. Entonces ingresar 5, yo puedo ingresar a este archivo como tal, me da todos los datos y puedo descargar. Yo puedo a través de esta URL acceder al archivo. Vamos a decirle que nos abra este archivo y efectivamente nos está trayendo todos los nombres que comienzan por RO. Como podemos ver acá, no hay ningún otro dato diferente. Entonces, estos son los procesos que podemos hacer a través de, eh, digamos, dentro de lo más básico, un tema pues como de copia de datos directamente de una base de datos hacia una SQL database, si es un servicio free, por ejemplo, como MySQL, Postgres, Oracle. Bueno, Oracle no es gratis, pero podemos hacer el envío de esta información entonces a otro destino, por ejemplo, a una base de datos, SQL Database, Managed Instance, SQL Azure, SQL for Postgres, for MySQL, etcétera. Algunos pues aquí nos muestran entonces los servicios que tenemos linkeados como tal, cuáles están entonces en este momento relacionados con algo. Eh, Plantillas como tal, muy importante también el tema de las plantillas. Más plantillas, bueno, va a tener algunas plantillas ARM para Azure Data Factory. Vamos a ver algunas, porque está algo lento este proceso. Si tenemos repositorios, también podemos crear repositorios para el almacenamiento de los datos, los desencadenadores, los diferentes tipos de desencadenadores que tenemos, los desencadenadores de programado, los desencadenadores a través de eventos en storage, eventos personalizados a través de una señal, por ejemplo. Podemos generar desencadenadores en este tipo de eventos. No sé si pronto tengan alguna duda, será pronto un poco la demostración básica de una copia de datos. Como les decía, el evento de hoy es un poco abre boca sobre Azure Data Factory. Más adelante vamos a ver un poco más sobre la integración, vamos a integrarnos un poquito más con Azure Synapse, y lo que podemos ir haciendo, lo que podemos ir haciendo también a través de las variables, de los parámetros como tal, dentro de los mismos datasets, dentro de los flujos de datos. Aquí en los flujos de datos, como les decía, podemos crear un flujo de datos. Donde el dataset, otro dataset acá, qué quiero hacer con ese dataset e integrarlos, las diferentes opciones que tenemos. Join, select, seleccionar un destino también directamente, etcétera, pues de lo que tenemos a nivel de condicionales, a nivel de modificadores, etcétera. Por aquí, okay.
Aquí una pregunta, ¿esa herramienta reemplaza lo que hace un ETL en Integration Service y dicho servicio o cuál sería el equivalente en servicio nativo en Azure? Recordemos que Azure Data Factory es una herramienta directamente de Microsoft que nos presenta no solamente la opción de ETL, está embebida ese servicio de limpieza de datos como tal. eh, Más adelante vamos a ver un poco más también lo que es, digamos, los costos que van a través de, o que conllevan el servicio de Azure Data Factory como tal, eh, que dentro de ellos están entonces, los procesos, las actividades internas, los pipelines que tenemos, las actividades de copia, flujo de datos, que ya nos conlleva a un servicio con un servidor dedicado, por ejemplo. Entonces, puede incrementar un poquitico más, pero entonces en lo básico, en la ETL, como vimos ahora, podemos entonces de forma nativa, por medio del Integration Runtime como tal, realizar ese proceso de ETL sin necesidad, y eso es un servicio nativo de Azure. Eh, puede- Podemos decir que el servicio de ETL dentro de Azure Data Factory es parte del Integration Service como tal. Aquí tenemos una Integration Service, Integration Runtime, que nos hace todo este proceso, como lo vimos en la imagen, de los diferentes, de montón de letras que había, que nos hace ese proceso de TL limpieza, tanto de TL como de LT. Les podemos hacer una integración o simplemente enviar la información a un storage, a un almacenamiento o a otro destino, y posteriormente realizar la misma tarea de limpieza de datos ya con los datos, una copia de los datos en otro destino. ¿Con qué fin? Con el fin de, de quitarle carga digamos, o sea, al servidor o al servicio que tengan como tal, si tienen un servicio asociado en Azure. Entonces, el Integration Service es parte, más de cada parte de la Azure Data Factory para el tema de ETL. Bueno, decía aquí, entonces, esos son los procesos de Azure Data Factory, perdón, de Dataflow como tal. Podemos tener otro origen, podemos tener entonces, como les decía, un destino, simplemente por medio de este data flow generar un destino, cuál va a ser mi destino. También me aparecen las mismas opciones del origen, ¿cierto? Si la vamos a mandar a- a- al al límite, podemos hacerlo a través de un data flow también. Sin embargo, con el Python, digamos, es un poco más rápido, eh, si necesitamos o si queremos hacer un proceso básico. Ya con un data flow, como les decía antes, tenemos diferentes tipos de conectores, integraciones, servicios de, de condicionales como tal. Un ejemplo, entonces acá, bueno, etcétera. Entrarnos, a ahondar en esto sí es un poco, tener un poquito de tiempo. Bueno, creo que por aquí me dicen, sí, es correcto. Puedo generar un job para que me extraiga de una base de datos solo los cambios generados durante el día. Sí, podemos generar inclusive un servicio de, de un evento que detecte dentro de un destino, de un origen, y que solamente me haga la copia de esos datos. Puede ser a otro archivo, puede ser a una base de datos como tal. Será de pronto todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por acompañar el día de hoy. Más adelante vamos a ahondar, como les decía, un poco más sobre los diferentes servicios o lo que podemos hacer a través con Azure Data Factory o ya en el servicio de Azure Synapse.
que es un complemento em, eh, que es un complemento, digamos, Azure Synapse trae como el orquestador directamente Azure Data Factory. O sea, ya lo tiene integrado, podemos entonces utilizar propiamente el servicio de Azure Data Factory o podemos utilizar Azure Synapse para la integración con los diferentes recursos. Más adelante, como les digo, vamos a ver un poco más diferentes servicios como ven, son muchos los servicios que podemos tener de análisis, las integraciones como tal de todos, de orígenes, destinos, tipos de datos, análisis de datos como tal. Vamos a hacer algunas demostraciones en medida de lo posible y vamos a mostrar algunos escenarios. En la sesión pasada vimos un poco también de Azure Synapse, vimos algunos servicios que podemos hacer eh, con la integración simultánea hacia un destino, hacia un almacenamiento de información como streaming, información de bases de datos estructuradas o semiestructuradas y todos al mismo tiempo integrados y enviados, pues bien sea a un servicio de análisis, a un servicio de visualización como Business Intelligence, etcétera. Les recuerdo entonces si de pronto tienen alguna otra duda, si de pronto no fui claro de pronto las respuestas con respecto a las inquietudes, eh, me escriben, con todo gusto pues, les envío entonces la respuesta un poco más detallada. Y de pronto me pueden dar un poco más de contexto si de pronto no fui claro en la respuesta. De nuevo, muchas gracias. Los esperamos de pronto en los próximos webinars que ya será para el próximo año. Pero esperamos entonces que sean fructuosos para la necesidad. Muchas gracias entonces.